Bienvenido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenas noches. A nombre de la licenciada Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le damos la bienvenida a su programa El Lado Humano. Hoy abordaremos el tema discriminación. ¿El tema de violencia escolar va ligado a la discriminación? Así es, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez ha sido muy firme al recalcar que las autoridades deben adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar a niños y niñas el derecho a la protección contra todas las formas de violencia sin distinción alguna, es decir, independientemente de su raza, color de piel, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, o bien su origen nacional, étnico o social, su posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o niña, de sus padres o de sus representantes legales. Ello incluye la discriminación basada en prejuicios hacia los niños y las niñas bajo la custodia del Estado, o bien niños en situación de calle o en conflicto con la ley. ¿Por qué la prohibición de la discriminación es un principio fundamental de los derechos humanos? Porque la discriminación atenta contra la dignidad humana y por lo tanto contra la esencia de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales porque son independientes de los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales de cualquier Estado. También son inalienables porque no deben de suprimirse bajo ninguna circunstancia. Son interdependientes e indivisibles porque cuando se da el avance en un derecho, eso facilita el avance de los demás derechos. Así también la privación de un derecho afecta negativamente a todos los demás. Los derechos humanos también son iguales y son no discriminatorios porque se aplican a todas las personas en relación con todos los derechos y las libertades. Discriminar implica negar uno o más derechos humanos de los que todas y todos debemos de gozar para vivir plena y dignamente como seres humanos. ¿Cómo se debe actuar para erradicar la discriminación infantil? De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez, en materia de discriminación, las autoridades deben de realizar lo siguiente. En conjunto con la sociedad, deben procurar que las políticas y medidas que se adapten tengan en cuenta los distintos factores o circunstancias de riesgo a que se enfrentan las niñas y los niños en lo que respecta a las diversas formas de discriminación y violencia en diferentes entornos. Es decir, implica que las autoridades analicen e identifiquen los entornos distintos en que se desarrolla la niñez y la adolescencia. Así como hay un ámbito familiar, en las paredes de su hogar, así también hay otro ámbito en lo que es ya su socialización en el barrio, en donde se desarrollan, en las escuelas, en los lugares donde desarrollan actividades extraescolares, etc. Todos estos deben ser identificados por las autoridades para que se apliquen, se generen o se formulen las medidas de todo tipo que sean necesarias para garantizar que en esos ámbitos los niños y las niñas no sufran discriminación, no sufran violencia. ¿Cuál es el papel de la sociedad para erradicar la discriminación y violencia? Como decía hace un momento, las autoridades, en conjunto con los que integramos la sociedad, deben combatir la discriminación contra los grupos de niños y niñas, de manera particular aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de marginación, y esforzarse activamente en garantizarles el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás niños y niñas. Es decir, la tarea es específica en cuanto a tratar o a realizar todo lo necesario para que niños y niñas que son parte integrante de un grupo en especial situación de vulnerabilidad sean atendidos debidamente. El solo hecho de ser niño o niña ya significa una situación de vulnerabilidad, puesto que son personas en desarrollo que no cuentan con todas las capacidades como puede ser una persona adulta. También
hay que tomar en cuenta circunstancias adicionales. Algunas veces las niñas, además de ser menores de edad, también presentan una situación particular, como por ejemplo ser de un origen étnico distinto, una etnia indígena, tener alguna discapacidad, también puede ser que hablen una lengua, no precisamente el español, o bien que tengan una característica física específica que las hace diferentes. En esas condiciones, los niños, las niñas deben ser particularmente protegidos. ¿Cómo ha intervenido la CNH en casos de violencia escolar por discriminación? Un caso reciente es el caso de los actos de discriminación que se presentaron en una institución educativa de nivel básico contra una familia que pertenece a una etnia indígena. En esta situación, la comisión realizó el acompañamiento a las víctimas, emitió una serie de medidas cautelares con la finalidad de que cesaran inmediatamente los actos de violencia y de discriminación y que también ese cese sea permanente, que toda la agresión física, psicológica o de cualquier naturaleza contra los niños desaparezca. Igualmente para que se adoptaran medidas para que se protejan de manera efectiva a todos los niños y niñas contra la discriminación en general y que se adopten las medidas que sean necesarias para asegurar que todas las personas que son responsables de prevenir y combatir la violencia y de brindar protección frente a esta respondan a las necesidades de la niñez y respeten sus derechos. La discriminación es una conducta que afecta a miles de personas desde tiempos inmemoriales. Históricamente se han reconocido procesos de discriminación muy graves entre distintos grupos. Generalmente ejerce la discriminación aquella persona o aquel grupo de personas que se encuentran en una situación de ejercicio del poder en una forma desmedida o abusiva. Ejemplos históricamente identificados por la gran mayoría de las personas son la población de raza negra en los Estados Unidos de Norteamérica, que sufrió durante muchísimos siglos la discriminación por su color de piel. O bien las personas de religión judía en la Alemania de mitad del siglo pasado, que fueron perseguidos hasta la muerte por personas que se consideraban de una raza superior. Sin embargo, estas conductas que son ya conocidas ampliamente, desafortunadamente se siguen presentando, aunque en menor medida, en distintos espacios, en distintos lugares. De tal manera que todavía en el pleno siglo XXI encontramos situaciones en donde niños, niñas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, personas de origen étnico distinto, generalmente indígena, o personas que profesan religión distinta a la que impera en un grupo particular, sufren acoso, sufren discriminación, sufren ataques. ¿Qué necesitamos hacer para que estas situaciones desaparezcan? Bueno, necesitamos tomar conciencia de que todas las personas somos iguales, iguales en derechos. Somos diferentes, todos tenemos características distintas. Tenemos edades distintas, color de piel distinto, tenemos religión distinta, puntos de vista o bien opinión política distinta. Sin embargo, eso no quita que tengamos los mismos derechos y las mismas capacidades para expresar nuestras preferencias. Es importante entonces que aceptemos las diferencias, que tengamos esa capacidad de tolerancia a los que son distintos, a los otros, distintos a uno mismo. Respetar que pueden expresar sus ideas y que pueden ejercer sus derechos al igual que lo hacemos cada quien. Es importante también que sobre todo en el grupo de niños, niñas y adolescentes que se están desarrollando y que acuden a los planteles escolares, los docentes, maestros y maestras, los directivos y los padres de familia identifiquen a aquellos integrantes del plantel escolar que están en una situación de vulnerabilidad y que para evitar esa discriminación promuevan que sean tratados en una forma igualitaria, es decir, hacerlos iguales a la mayoría.
La igualdad o no discriminación significa no solo respetar los derechos, sino también crear condiciones en los hechos que signifiquen que la persona va a tener las mismas oportunidades, va a tener las mismas posibilidades de desarrollo. Colocarlo en la misma meta, en la misma línea de salida para que alcance las metas al igual que los demás. Esto es muy importante, insisto, hablando de niños, niñas y adolescentes, porque si sufren discriminación en la niñez, muy probablemente van a sufrir consecuencias en el desarrollo de su personalidad futura. Y será difícil o tendrán dificultades para incorporarse y desarrollar una socialización adecuada en la adultez. Las personas adultas mayores representan, mejor dicho, otro espacio, otro grupo de población que sufre también discriminación. Ellos y ellas han aportado en gran medida al desarrollo de la sociedad que vivimos actualmente. Aportaron esfuerzo, trabajo, dinero, etc. Sus capacidades van disminuyendo conforme la edad avanza, las enfermedades se presentan, etc. Es importante que no los dejemos solos, que aprovechemos su experiencia, sus capacidades en cuanto a raciocinio, en cuanto a criterios que pueden ayudarnos a tomar decisiones más adecuadas a quienes son un poco más jóvenes o les falta experiencia de la vida. Las personas de origen indígena, por ejemplo, otro grupo en condición de vulnerabilidad, también nos pueden aportar mucho. Enriquece nuestro entorno cultural. Vienen a nuestra ciudad, a nuestro estado, a aportar su fuerza de trabajo y también a aportar una cultura distinta a la que se ha generado en nuestro grupo, pero se integran y son capaces de aportar grandes ideas y de mucho beneficio para la sociedad. Por eso es importante que los reconozcamos como personas con derechos, al igual que a los niños y a las personas adultas mayores o a cualquier otra persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. ¿A dónde pueden acudir en caso de que sientan vulnerados sus derechos? Las personas que sientan vulnerados sus derechos pueden acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estamos ubicados en la calle Morones Prieto, 2110 Poniente, es el edificio Manchester en la planta baja. Ahí trabajamos de lunes a viernes, si bien tenemos una guardia permanente las 24 horas del día, el horario de oficina es de 9 de la mañana a 7 de la noche, de tal manera que siéntanse, por favor, con la confianza de acudir a nuestras instalaciones. Estimadas amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión del Lado Humano, un espacio de reflexión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. A través de estos programas les presentaremos algunas herramientas para fortalecernos como sociedad y convivir en un marco de respeto e igualdad. Acompáñenos y sea parte de este lado humano.
es nuestra señal